Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar en una actividad más en este marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, perdón, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Digo universitario porque somos universitarios y pues no solamente es el gusto pues de cubrir un acto más de los organizados por la editorial de la Universidad Veracruzana, sino porque considero que esta novedad editorial que ha tenido varios retos desde distintas perspectivas, creo que es uno de los libros que seguramente dejará huella, que abrirá un espacio nuevo en nuestro catálogo, que esperamos que tenga una buena recepción. Para los que no ubican muy bien el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, nos hemos caracterizado, entre otras cosas, por abrir caminos en la traducción de publicaciones. En alguna época empezamos con traducciones académicas, se borró esa historia o se diluyó porque han resultado más interesantes desde el punto de vista comercial o editorial las traducciones literarias, es decir, las obras de poesía, de narrativa, de ensayo literario que ha publicado la editorial, pero más bien nunca se dejó o se ha dejado de publicar libros, traducir obras de interés de distintas disciplinas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, y hemos puesto un énfasis o un acento en los últimos años porque queremos justo ampliar, ¿no?, en aquellos temas, en aquellas áreas donde puede haber todavía algunos nichos de interés editorial. Hemos agregado, por ejemplo, cuestiones de evolución o de feminismos en opiniones de distintas lenguas o países. Pero desde que el maestro Hipólito Rodríguez nos sugirió este libro, La basura del mundo, de inmediato pensamos que era importante, ¿no?, traducirlo, que era importante traerlo a nuestra lengua, al ambiente académico en México. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de llevarlo un poco más allá de México, conseguimos los derechos para América Latina. Esperamos, a través no solo de las versiones impresas sino también digitales, pues llevarlo a otros países, ¿no? Y pues, ¿por qué no? O más bien, ¿por qué nos preocupamos acerca de la basura? Es un tema de actualidad, es un tema que está presente, es un tema que va y viene, pero el enfoque que le da esta autora, Nikki Gregson, es desde distintas esferas que a lo mejor no nos hemos puesto a analizar, que no hemos podido verlo con el suficiente detalle, porque, entre otras cosas, y bueno, ya lo platicará el maestro Gerardo y el propio maestro Hipólito, ella va directo al punto, no está directamente vinculado el exceso de basura, por decir, con nuestra manera de vivir, con el consumismo, con cuestiones de toda nuestra cotidianidad, de todas nuestras decisiones diarias, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio profundo, serio, crítico, duro, y bueno, pues eso es como el antecedente. Hipólito Rodríguez, además de que lo tenemos un buen tiempo por allá con nosotros en Jalapa, pues es investigador de Ciesas Golfo, ha realizado un sinnúmero de proyectos y una de sus especialidades justamente es el tema de la basura. Y además, bueno, pues que nos da mucho gusto que nos acompañe en la actividad, pues es el traductor de la obra, ¿no? Entonces nos la propone, nos ayuda con la traducción y pues por eso estamos aquí reunidos. Y el maestro Gerardo, pues es colega, ¿no?, de Ciesas, nada más que de la región occidente, y pues siempre que realizamos las actividades aquí en la Feria de Guadalajara, pues nos gusta incorporar
a la gente de la ciudad, a los investigadores, a los autores, y qué bueno que el maestro Gerardo aceptó nuestra invitación para acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues esos son los antecedentes. Maestro Gerardo, pues le pedimos que nos dé sus opiniones acerca de esta publicación. Gracias, Jesús. Bueno, el libro de la basura del mundo, consumo, economías y la creación del problema mundial de los residuos, que escribe Nikki Gregson. Ella lo publicó en el 2023, no hace tanto, entonces es un libro reciente. Está publicado por Bristol University Press. Nikki es inglesa y pues nos dice que ha trabajado y que trabajó, le dedicó 30 años de su vida académica a este libro, y se nota en la erudición, en los detalles, en los datos que nos da de diferentes partes del mundo, de la basura, del consumo, y pues un libro sin duda muy interesante. Lo traduce el doctor Hipólito Rodríguez del CIESAS y lo publica pues bien la Universidad Veracruzana ahora en el 2025. Antes que nada, quiero reconocer el trabajo del traductor, del doctor Hipólito Rodríguez, quien ha realizado una excelente elección de un texto valioso que originalmente se publica en inglés y lo trae a nuestro idioma, al español, para que pues, una nueva generación de académicos, de personas interesadas en el problema de la basura, van a acceder a estas ideas interesantes de Nikki Gregson, ¿no? Y leerlo con detalle y aprender de los temas de cultura material moderna que nos presenta la autora: desechos, descartes, residuos, basuras y desperdicios. Toda este conjunto de conceptos que nos llevan a entender lo que hacemos con los objetos, con las mercancías, con los bienes que ya no nos sirven y que los hacemos a un lado. Si bien otros autores han mencionado y referido el consumo como el origen de los residuos sólidos urbanos, la autora nos pone estos residuos en un contexto global y con raíces históricas. La traducción del texto original en inglés está muy bien lograda por Hipólito, por lo que se ve con fluidez, y esto atrae al lector para seguir leyendo este gran libro. También se agradece a la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, aquí representada por Jesús Guerrero, que se ha realizado un trabajo editorial de primera calidad para publicar este libro. Un agradecimiento especial a Jesús por gestionar y hacer posible dicha publicación. Este es un libro que aborda la historia reciente de la basura y cómo ha llegado a formar parte de nuestras relaciones sociales, la basura, de la estructura económica de la sociedad capitalista. Nos ofrece, eso es importante porque muchas veces creemos que la basura es del consumidor. Si ustedes ven las botellas de Coca-Cola, dice el consumidor: usted es responsable de disponer bien de esta basura. Si bien pues, todos tenemos una responsabilidad, es la industria, es aquellos que viven y que hacen su economía de la producción de bienes, los que en realidad están detrás de todo este manejo de materiales, de bienes y servicios que van a resultar de una u otra manera en residuos, ¿no? Bueno, nos ofrece una amplia visión de lo que son los desechos, los residuos, la basura. Nos habla de cómo el consumo forma parte esencial de la economía y de la producción industrial. La manufactura de bienes y la oferta de servicios generan residuos como parte, como parte misma de sus procesos, y sus mercancías producirán más residuos en una etapa de postconsumo. La basura es una categoría que le damos un objeto en cierto punto de nuestra interacción con ese objeto. Esto todavía no es basura. Una vez que yo me tome el agua, entonces el envase yo lo catalogaré o le daré la función de ser basura, y por lo tanto lo desecharé en un bote de basura o lo apartaré en un bote especial para que se pueda separar y reciclar, o haré otras como lo tiraré en la calle, ¿verdad? Cada uno toma ese tipo de decisiones de qué hacer con los objetos que pasan por nuestras manos, que nos dan una utilidad, que nos dan un servicio, que satisfacen una necesidad, pero luego tienen otra categoría. Ya son inservibles, ya son un desecho, ya son un descarte. La basura es una categoría que le damos a un objeto en cierto punto de nuestra interacción con ese objeto. El proceso de generar basura se desarrolla
a partir de que agotamos la utilidad de la mercancía, a partir de que consumimos su materia y de que se agota su funcionamiento. De esta manera, un bien vuelve a ser obsoleto, ya que no nos sirve y no consideramos que valga la pena renovarlo, repararlo o darle nueva vida. La forma en que generamos la basura tiene que ver con nuestra posición en la sociedad, nuestros ingresos, nuestra educación, el lugar donde vivimos, las reglas sociales y más. De ahí que pueda verse, apreciarse en actos de consumo responsable donde se evita generar residuos o se busca reducirlos. También hay actos de desplante consumista, de derroche y de dispendio, donde ciertos grupos sociales se convierten en superconsumidores, consumidores conspicuos, vulgares consumistas. Decía el profesor William Reich, con el que yo estudié, y también era un basurólogo, que el consumo es un marcador social de clase, un marcador de clase social. Y esto es muy importante recordarlo, porque si bien consumimos, no consumimos lo mismo todos, consumimos de acuerdo a nuestra clase. Podemos consumir esta botella de agua, pero si queremos demostrar que tenemos una afluencia económica, pues compramos agua Evian o compramos Fiji, y la traemos paseando, ¿verdad?, para que la gente la vea, no la guardamos en la bolsa. Y esto pues es muy interesante. Voy a leer una pequeña nota del traductor de Hipólito. Él nos refiere, la perspectiva de la autora nos lleva a interpretar los residuos desde la economía. Ella explica cómo observar las formas bajo las cuales los ingredientes materiales de una mercancía se disuelven para incorporarse en otros procesos de producción y consumo. La basura se analiza como un elemento constitutivo del orden social moderno y se vuelve necesario investigar tanto su cultura material como su funcionalidad económica, precisando los términos bajo los cuales nos referimos a las cosas que pierden valor. Nikki Gregson asume que las formas de valor no son solo una representación de relaciones sociales, sino que también ayudan a mantener sistemas de poder y jerarquías. Ya decía, en el prólogo nos dice la autora que es un libro que le llevó, como ya mencioné hace un momento, 30 años de trabajo académico. Entonces, es un libro que fue un proceso muy largo. Y fue un proceso largo quizás porque ella tenía una idea diferente cuando empezó a escribir el libro, y que fue con los comentarios de sus colegas. En el apartado de agradecimientos, ella refiere a muchos colegas que le ayudaron, que le comentaron y que le hicieron ver de forma diferente el problema, y ella fue explorando y fue creciendo el proyecto del libro, ¿no? Su intención original no era estudiar los desperdicios, sino que llevó a los residuos a partir de su enfoque en el estudio del consumo. Estudiando el consumo se fue fijando en cómo la gente desechaba las cosas que adquiría, observando procesos de devaluación y descarte, de lo que salía de las casas en forma de residuo y a dónde se iba. El enfoque de ella fue entender cómo los desechos resultan de prácticas y procesos de valoración, a partir de los cuales una cosa, una mercancía y un bien se convierten en desperdicio. La autora Nikki tuvo interés y empezó a dar seguimiento a diversas cadenas de suministro de productos descartados y de materiales desechos. Le empezó a dar seguimiento a un comercio mundial en el que los bienes descartados en el norte siguen rutas definidas en el sur global, donde son resignificados y adquieren nuevo valor. Hizo a través de las redes globales de reciclaje, el consumo del norte abastece la producción y el consumo del sur. Yo aquí me acuerdo en un viaje que hice por Veracruz, en la costa de Veracruz, en la carretera que viene bordando por así decirlo la costa, se veían caravanas que venían del norte de Estados Unidos, de camionetas que traían aparte traían un carrito atrás, y luego traían un remolque, y luego traían una caja, eran como una camioneta que tenía 3 o 4 añadidos, y venían hasta el tope, ¿no?, de bicicletas, de lavadoras, de ropa, de juguetes, y venían en convoy, venían 4 o 5 camionetas juntas, y pasaban por Veracruz, yo me imagino, porque no les pude preguntar, rumbo a Centroamérica, o al sur del país. Algo así se refiere la autora, o podemos ver aquí los tianguis, ¿no? Llega la ropa de segunda en pacas. Esto solamente es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Si vamos al norte del país podemos encontrar muchísimos artículos electrónicos de segunda mano, en Mexicali, en Tijuana, que es hacia donde lleguen, ¿no? Y a veces llega simplemente basura.
Muchas de las llantas automotrices que se descargan en Estados Unidos y que cuando se va a cambiar le cobran a la persona $5 por llanta por quitarlas, después se venden en Mexicali, en Tijuana, en Matamoros, como productos que sirven, ¿no? Entonces la gente compra, aquí le decimos a las llantas usadas, gallitos, compra sus gallitos por 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, algo que le va a durar una semana, que le va a durar 2 meses, que le va a durar 6 meses, dependiendo de la condición, ¿no? Pero son rutas de cada uno de las mercancías, de la ropa, de los electrodomésticos, de los electrónicos, de las llantas, ¿no? Y hay muchas otras mercancías que siguen esa dinámica de que son desperdicios o son basura, algo que ya fue desechado en Estados Unidos o en Canadá y encuentra su camino a México, a Centroamérica o a Sudamérica, ¿no? Se necesita que los estudios sobre residuos, nos dice la autora, vuelvan a los residuos de postconsumo y los recuperen, no acorralándolos como residuos municipales, sino pensando en ellos a través de redes de interconexión y de flujo. Hay al menos 3 razones para hacerlo, nos dice ella. La primera razón es imperioso vincular los residuos municipales con los otros tipos de residuos, como aquellos de actividades extractivas, agrícolas, de manufactura industrial, que demandan recursos a nivel global y entender su relación con el consumo. Es necesario también reconocer el vínculo entre los residuos municipales y el consumo, y este se debe entender como una actividad económica importante. Los residuos municipales no son residuos de postconsumo, sino son el corazón de muchas economías. Las economías de alto consumo requieren un mayor ritmo de desecho para mantener el crecimiento económico. Y la tercera razón es regresar a entender los residuos municipales, porque es ahí donde se aprecia la incidencia del capitalismo financiero sobre los residuos. Ahora que el capitalismo ha entrado a dar soluciones a los problemas de la basura, entonces tenemos a las concesionarias, tenemos los rellenos sanitarios que también son operados por empresas privadas, tenemos, bueno, gran parte del reciclaje o de la separación de residuos para el reciclaje también son parte de actividades de empresas. Entonces las empresas han entrado. Aquí tuvimos en Guadalajara pues el gran problema de la empresa concesionaria CAPSA, que en diciembre del año pasado finalmente la sacaron del Ayuntamiento de Guadalajara, todavía sigue en Tlajomulco y en Tonalá, perdón, en Tlajomulco y en El Salto, pero de Tonalá y de Guadalajara salió. Era una empresa que cobraba pues bastante caro, nos cobraba un servicio de primera y nos daba un servicio de tercera, ¿no? Y que además junto con ese servicio pues había un gran nivel de corrupción y una serie de componendas en las cuales, desgraciadamente, una empresa que se dedica al manejo de los residuos y que cobra por tonelada, nunca le va a interesar disminuir los montos de residuos ni le va a interesar la separación, porque un residuo separado ya no es residuo, ya no es basura. Entonces, a las empresas que son concesionarias o que se dedican al manejo de los residuos, su negocio es más basura, más negocio, más ganancia. Entonces es un círculo que nos lleva a ciertos callejones sin salida en términos ambientales y que desafortunadamente lo estamos viendo todavía en muchas ciudades medias y grandes de nuestro país. La autora decía que tenía 3 razones, pero quizás hay una cuarta más. Dice ella: mi esperanza es que esta obra muestre lo mejor de las perspectivas críticas de las ciencias sociales y de las conclusiones, y en las conclusiones ofrezco rutas hacia adelante para los responsables de políticas públicas. Bueno, algunas frases más antes de cerrar. La autora considera que el desarrollo y el crecimiento se relacionan directamente con un aumento del consumo. O sea, somos más afluentes, estamos mejor posicionados, tenemos mejores ingresos, consumimos, aumentamos nuestro consumo en las diferentes áreas, en alimentos, en ropa, en otro tipo de bienes, y entonces también generamos pues más residuos a partir de ese aumento del consumo, que conduce, dice ella, a mayores cantidades de desperdicio. Uno de los principales pilares de la economía actual es el consumo, lo cual está ligado de manera estrecha a la generación de residuos, y se tiene una conexión fuerte entre el desperdicio y el crecimiento económico. Bueno, nos habla de los alimentos y cómo los alimentos, la producción de alimentos, la distribución de alimentos, la comercialización, antes de que llegue a nuestra mesa,
se desperdician grandes cantidades de alimentos. Ella nos da unos ejemplos de Inglaterra y de otros lugares, pero yo saqué algunas frases de un estudio muy reciente de desperdicio de alimentos aquí en Jalisco. Nos dicen los autores, en México se pierde o se desperdicia el 35% de los alimentos producidos, es decir, un poquito más de una tercera parte, el 35%, lo que equivale a 20 millones de toneladas de alimentos por año. La pérdida y desperdicio de alimentos en Jalisco se estimó en el 25% de la producción agropecuaria, es decir, en un año se desperdiciaron más de 5 millones de toneladas de productos comestibles que no llegaron a la mesa, más bien fueron a la basura. En un estudio más reciente, estos autores nos dicen, el promedio de la generación per cápita diaria obtenida, ellos estudiaron el año pasado y este año, 6 ciudades de México. El promedio de desperdicio por persona es de 220 gramos de alimentos por día. Eso no quiere decir que los desperdiciamos yo directamente o uno de ustedes directamente. Es lo que nos toca, lo que se pierde cuando la cosecha se queda en el campo, cuando en el mercado de abastos no se vende la cosecha o se echa a perder parte del producto y se tiene que tirar, es de lo que se echa a perder en el supermercado o en el mercado municipal, y es de lo que se echa a perder en nuestro refrigerador o nuestra cocina, ¿no? De todo eso nos toca a nosotros como 220 gramos de desperdicio de alimentos por día, lo cual es muy alto, ¿no? Equivale a 80 kilos de desperdicio de alimentos por persona por año. Lo que situaría el desperdicio de alimentos en México por encima de otros países como Argentina y Chile, incluso más arriba de muchos países del mundo, de algunos casos que los autores, que es Selene Ale Castro y Eduardo Parra, entre otros. Esta generación per cápita equivaldría aproximadamente a 10 millones de toneladas de desperdicio de alimentos anualmente. ¿Cómo vamos? ¿Otro poquito? Sí. Ya regresando a la autora, nos dice que ella presenta 3 premisas principales. Para entender los residuos generados por el consumidor, debemos entender el consumo, no solamente el desperdicio como su consecuencia automática e inevitable. Entender el consumo requiere que comprendamos qué sucede cuando las personas se deshacen de las cosas, entender cómo se conecta el uso, la devaluación y la eliminación de las cosas. Todo esto está mediado por una economía. Debemos entender que el desperdicio del consumidor está sujeto a fuerzas económicas. La basura está ligada a la forma y a la dinámica del capitalismo moderno. El consumo no solo se refiere a satisfacer las necesidades de las personas, sino que pone en juego una dinámica de relaciones sociales. La identidad del consumidor puede entenderse, entonces, nos dice la autora, como una categoría política. También ella nos invita a entender cómo un bien o un artículo se convierte en residuo cuando realizamos un acto de valoración. El descarte o el desechar un objeto es una práctica estructurada de forma rutinaria y en la cotidianidad en que las personas se deshacen de las cosas. Cuando las personas hacen una valoración, las cosas que valoran con un valor 0 entran a la categoría de basura, algo que ya no tiene valor. Aunque la valorización es un acto que tiene un contexto social, económico y geográfico, de ahí que un objeto con valor 0 en un punto puede ser revalorizado por otra persona o por una comunidad, que es el trabajo que hacen los pepenadores, ¿no? En el caso de nuestra ciudad. Sí tenemos muchos tipos de pepenadores. Tenemos los pepenadores que andan con su triciclo, su carrito por las calles. Tenemos los pepenadores que trabajan en las plantas de transferencia y los pepenadores que trabajan en grupos en los sitios de disposición final. Ellos son los que se encargan de rescatar aquello que tiene un valor comercial. Y, por ejemplo, pues una de las cosas que tiene mayor valor comercial es el PET, que es este tipo de plástico, ¿no? Donde la mayoría de los envases de bebidas son de PET. Y ahorita es uno de los productos más importantes para el reciclaje, ¿no? El cartón también, el papel tienen un valor importante, pero también hay que entender que esos valores no son, o esos costos o esos precios, no son precios fijos. Hay una alta y una baja de estos precios en un ciclo anual, y depende, hace poco todavía dependía mucho
de lo que compraba o no compraba China a nivel global. Si China compraba, el precio se aumentaba. Si China dejaba de comprar, el precio se desplomaba. Entonces, de aquí mandamos a China y a otros países este tipo de materiales separados. O sea, se empacan, se comprimen, se ponen en pacas y se mandan por barco, por lo general, ¿no? Para después recibirlos, como en el caso de este tipo de plásticos, como prendas de vestir, o vienen en algún otro artículo del automóvil o de una computadora, etcétera, ¿no? Dice, comencé este libro con mis motivos para escribirlo y ahora lo termino subrayando sus implicaciones para los responsables políticos y para cada uno de nosotros como consumidores. En términos generales pueden formularse de manera simple y directa. No podemos resolver el problema mundial de los residuos al tratar de eliminarnos o deshacerse de ellos. O sea, el punto no solamente está en los residuos, está lo que pasa antes, lo que pasa desde la producción en las fábricas, desde la extracción de materiales vírgenes, dependiendo del tipo de material, que puede ser en la minería o puede ser en los bosques o en diferentes espacios. Y tampoco avanzaremos de forma significativa si centramos el problema de la materialidad de los residuos o en categorías discretas de desperdicios de alimentos, de envases, de electrónicos o similares. El desperdicio no solo es un objeto físico material, es sobre todo una categoría de valor y una forma de ordenar la vida. Por eso nunca nos libraremos de él. Es una categoría que seguirá haciéndose y rehaciéndose en el curso de la vida cotidiana. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Gerardo. Ahora pues le cedemos el turno a nuestro traductor, promotor de esta publicación, Hipólito Rodríguez. Vale, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. No sé, el micrófono. Vale, muy bien. Bueno, debo decir que el contexto en el que nace este libro, ¿no? El por qué lo quisimos traducir. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los últimos años le propuso al CIESAS hacer una investigación justamente sobre lo que está pasando con la basura en México. Y hay que decir que el problema de la basura, yo creo que todos lo percibimos, es un problema que cada día se vuelve más, digamos, impactante, que impacta más en términos del medio ambiente, de la calidad de vida de la gente que vive cerca de los tiraderos, de los rellenos sanitarios, y pues está generando graves problemas de contaminación en cuerpos de agua, en suelo y en aire. Entonces, el hecho es que en nuestro país prácticamente la mitad de los sitios donde depositamos la basura no cumple con la norma. Imagínense ustedes, la mitad de los lugares donde estamos colocando la basura no cumple con las normas ambientales. ¿Qué significa eso? Que prácticamente la mitad de los municipios del país están tirando sus residuos en tiraderos irregulares, que contaminan el suelo, que contaminan el agua, que contaminan el paisaje. Es un problema muy grave y, vamos, ya estudiando el asunto, pues no solamente en nuestro país el que tiene esta situación. Por eso es muy importante este libro. Este libro muestra que prácticamente es un problema global, son todos los países del mundo los que están enfrentando este problema. Claro, hay países donde se invierte más y se le puede dar una atención más eficaz al problema, reduciendo los efectos de contaminación. Pero hay países que por desgracia no le dedican atención al punto y están suscitando un problema que no solamente les afecta a ellos como países, sino que le afectan al planeta, porque la basura en su descomposición genera gases de efecto invernadero. Entonces la cifra es muy alta, ¿no? Es decir, ahorita lo vamos a ver, la descomposición de la materia orgánica en todo el mundo pues suma una cantidad impresionante de gases de efecto invernadero,
Y eso es lo que también le está preocupando ya a los organismos internacionales, ¿no? Es decir, ya es un problema que está afectando al calentamiento de la Tierra. Bueno, ustedes saben, como acaba de terminar de decir mi colega Gerardo, todos generamos residuos, de una manera o de otra, no hay manera de evitarlo. Todos generamos residuos en nuestra vida cotidiana. El problema es qué se hace con esos residuos. A medida que la modernidad capitalista fue generando mayores mercancías, un número mayor de mercancías, empezó a crecer justamente el problema de cómo gestionar los residuos, los desperdicios. La investigadora Nikki Gregson, fíjense, la manera en que se acercó el tema fue precisamente al estudiar los mercados de ropa de segunda mano. Así fue como se acercó ella al tema. Ella es geógrafa, empezó a estudiar qué pasaba con la ropa que desechamos. Entonces empezó a dar cuenta que la ropa que desechamos, una parte puede ser recuperada por las tiendas de caridad, que sobre todo en Inglaterra son muy importantes, ¿no? Si una prenda que ya no le gusta a uno, por cualquier razón, la entrega a estas tiendas filantrópicas de caridad, y una parte del 15 al 20% es comprada dentro de Inglaterra, pero el resto va a los países del sur, y eso fue lo que le interesó a ella, ver a dónde va. Entonces se dio cuenta que iba particularmente a 3 o 4 países de África, ¿no? A Zambia, a Nigeria, y ella fue a esos lugares a ver qué estaba pasando con la ropa de segunda mano. Y bueno, ustedes saben, en México también está llegando muchísima ropa de segunda mano, lo que llaman las pacas, ¿no? Esa ropa de segunda mano, cuando llega a los países del sur, se clasifica. Una parte, digamos que está en muy buenas condiciones y se puede meter a un circuito donde la clase media la compra. Pero hay otra ropa que ya está un poquito estropeada, llega a las clases populares, donde se vende a muy bajos precios. Y de la clasificación resulta que hay una parte que ya nadie quiere, que ya nadie va a desear comprar. Y eso va a generar un gran problema de a dónde va a ir. Pues finalmente tendría que ir a un basurero, porque nadie la desea, ya es valor cero, ¿no? Entonces, ya en algunos países del sur, eso empieza a ser un gran problema. Por ejemplo, en Ghana, en el sur de África, hay un enorme, pero enorme basurero de ropa que nadie desea. O igual en Chile, hay un lugar en Chile donde también hay un enormísimo basurero de ropa que ya nadie va a comprar. Entonces son textiles que en su proceso de mercantilización llega un momento en que ya tienen un valor cero. Eso ya es basura, ¿no? Pero así como vio ese tema, ella se puso luego a estudiar cómo vivimos con otras cosas. O sea, la presencia de la materialidad en nuestra vida cotidiana. Entonces ella empezó a darle seguimiento a otro tipo de objetos, ya no solamente la ropa, sino cualquier otro tipo de objetos, el PET, el plástico, las llantas, los automóviles. Vamos, se metió a ver hasta cómo se desmantela un barco. Cómo se desmantela un barco. Entonces, ella se dedicó a estudiar qué pasa con todos los ingredientes que componen un barco que se decide ya que acabó su vida útil. Entonces usted se puede imaginar un barco, un gran barco, es como si fuera una gran ciudad, ¿no? Porque tiene cocinas, tiene digamos recámaras, tiene restaurantes, tiene áreas deportivas, o sea, todo lo que hay dentro de un barco. Y entonces ella se da cuenta que todo eso puede ser recuperado por ciertas industrias y puede ser todavía reciclado hasta que llega a descubrirse un cierto tipo de materia que ya no tiene mercado, que también es valor cero, ¿no? Es basura o que nadie la desea. Entonces, ella lo que observa es que en general el problema de por qué ha ido creciendo el número de objetos que destinamos a la basura como valor cero es por la propia forma en que opera la economía capitalista.
ella se acerca mucho a la antropología porque descubre que de los años 20 a los años 40, se suscitó un gran cambio en las prácticas cotidianas, particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra, que son sus objetos de estudio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que entre los años 20 y 40 cambió la forma en que operaba el mercado de trabajo. Empezó a haber una mayor presencia de la mujer en el mercado de trabajo. Y en consecuencia, muchas actividades que se desplegaban dentro del hogar y que podían ser atendidas por las mujeres, dejaron de ser atendidas por las mujeres. Entonces hay un cambio muy fuerte cultural, porque ya la mujer no puede tener el tiempo de ir a hacer la compra diaria para los alimentos. Y eso va a generar un gran problema, porque puede hacer su compra de alimentos para atender a su familia una vez a la semana en algún supermercado o en algún mercado. Y esto la va a obligar a planear de una forma más razonable qué va a hacer con los alimentos para que no se le echen a perder y no pierda dinero. Eso la va a obligar a contar con un refrigerador. Entonces entra el refrigerador al hogar. Y luego eso va a verse acompañado de la presencia de microondas para poder procesar alimentos que compra ya semi preparados y que le ayuden a resolver su vida cotidiana. Entonces hay un cambio muy fuerte a partir de esos años, y luego los años que siguen, o sea, ya los años 50, 60, cuando entran una serie de electrodomésticos a los hogares para que la familia pueda resolver diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Entra la computadora, entra el televisor, entran los aparatos electrónicos para oír música, etcétera, etcétera. Entonces, esa entrada de más mercancías a la vida cotidiana va a implicar la presencia de más productos desechables. Entonces, vivimos en una sociedad donde cada día hay más productos desechables. Por ejemplo, estos envases donde tenemos el agua, ¿no? Las empresas que venden agua, en realidad lo que nos están vendiendo es plástico, porque el agua en general, pues para ellos es sumamente barata, ¿no? ¿Sí? La obtienen, ¿qué les voy a decir? El agua que esté aquí les cuesta 1 centavo, pero compran ustedes esto en el mercado y les cuestan 10 pesos. O sea, lo que nos están vendiendo es plástico, y el transporte de plástico, obviamente. Pero así ocurre con muchísimas otras cosas que entran en el consumo cotidiano de todos nosotros. Entonces, este incremento del número de objetos que desechamos, poco a poco fue generando un gran problema en las economías del norte, que fue donde por primera vez impactó este cambio en la vida cotidiana. Entonces, la primera solución que dieron los municipios de los países del norte fue mandar todos los desperdicios a vertederos, lugares donde se acumulaba todo lo que ya tenía un cierto valor cero. Pero ustedes se pueden imaginar, en el curso del tiempo eran ya montañas de toneladas de productos desechables que obligaban a las empresas a ir buscando cada día, cada año o cada 5 años, un nuevo vertedero, un nuevo lugar donde tirar. Hasta que al cabo de 2 décadas ya se volvió un problema también para el ordenamiento territorial, porque ya no había lugares aptos para seguir generando montañas de basura. Entonces, del tema del vertedero, de los rellenos donde se deposita la basura, se pasó a otra solución, que fue incinerar la basura. Ahora, incinerar la basura tiene también muchas implicaciones, porque el humo que se genera con la incineración es un humo que puede contaminar a la población que vive cerca y que también genera gases de efecto invernadero. Entonces, en muchos municipios de Estados Unidos y también de Inglaterra empezó a haber un rechazo a la incineración. Entonces tuvo que regresar al vertedero. Pero ahora el vertedero
con una serie de dispositivos ambientales y sanitarios más exigentes para que no hubiera contaminación. Entonces se generó una nueva tecnología, lo que se llama el relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar donde depositamos todos los residuos, pero ponemos debajo de todo eso una gran geomembrana, un plástico de un cierto espesor, un plástico de color negro generalmente muy extenso, que va a impedir que la descomposición de la basura genere lixiviado, es decir, la descomposición de la basura genera un líquido negro, repugnante, maloliente, que si no lo cuidamos puede ir a contaminar el subsuelo o algún cuerpo de agua. Entonces, esta geomembrana tiene la virtud de retener esos lixiviados y conducirlos a un lugar donde pueden ser tratados. Además, el relleno sanitario tiene que estar cubierto constantemente, día tras día, tiene que estar cubierto por un tipo de arena que impide que la descomposición misma se vaya toda ella como gases de efecto invernadero, como metano, y pueda generarse pozos donde se captura el gas metano. Entonces, tener un relleno sanitario implica la geomembrana, una capa que cubra los residuos, y también en muchas ocasiones exige que tenga una especie de reja, una valla que impide que entren los pepenadores a recolectar, ¿no? Se pone una suerte de cerco para impedir que entren pepenadores al lugar donde están los residuos. Ese es un problema que en muchos lugares no se cumple, porque el pepenador busca justamente, es un tesoro la basura para ellos, porque ellos buscan y recuperan muchas cosas que todavía pueden encontrar un mercado en la vida económica del país, ¿no? Pero normativamente está prohibido que entren los pepenadores a un vertedero. Entonces, obviamente los municipios enfrentan un gran problema para construir un auténtico relleno sanitario. Por eso les digo que en nuestro país la mitad de los municipios no lo hace. La mitad de la basura que se genera en nuestro país se va a tiraderos irregulares. Y solamente la mitad lo hace más o menos bien. ¿Cuál es esa mitad que lo hace más o menos bien? Las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades son las que son más vigiladas por las autoridades ambientales y son las que cuidan más que los rellenos sanitarios funcionen como marca la norma. Pero la verdad es un problema muy grave en el país, porque muchos de los municipios son pobres y tienen un verdadero caos en el manejo de los residuos, ¿no? Por ejemplo, en Acapulco, y lo pongo como ejemplo por lo que voy a decir después, Acapulco tiene un auténtico tiradero y deja entrar desde la mañana y hasta la noche a los trabajadores a recolectar dentro del vertedero. ¿Qué pasa cuando dejan de entrar en la noche a la gente a trabajar ahí? La gente prefiere trabajar de noche porque hace menos calor y hay menos rivales. Según los propios trabajadores dicen, bueno, es que en la noche viene menos gente, hay menos competencia, podemos extraer más cosas. Pero obviamente las empresas que manejan los vertederos mañana, tarde y noche están acomodando la basura para que les quepa más en el vertedero. Entonces en la noche no se ven a los trabajadores. Entonces constantemente hay atropellos, ¿no? Los atropellan a los trabajadores. Entonces tiene que haber ahí una serie de reglas no escritas para cuidar que no los atropellen, porque no se les ve. Bueno, Acapulco, como muchos otros lugares del país, tiene un gran problema, porque al dejar entrar a los trabajadores ahí, se producen muchos problemas de salud, ¿no? El promedio de vida de un trabajador que está ahí es, que les diré, de 40 a 45 años, ¿no? El promedio de vida de nuestro país es de más de 70 años. Entonces el trabajador que está ahí tiene la mitad de posibilidades de tener una vida sana, ¿no? Y ese es un problema que aquí también se refleja, ¿no? Es decir,
buena parte del mundo está enfrentando un gran problema de salud pública, precisamente porque no hay reglas que se apliquen y se respeten para cuidar el trabajo de los pepenadores, ¿no? El trabajo de los recolectores. Entonces, es un problema sanitario, es un problema de salud pública, es un problema ambiental. Ahora bien, la solución de tener un incinerador es una solución más costosa. Cuesta más porque también tiene que cumplir con una serie de estándares sanitarios. Porque durante mucho tiempo en algunos lugares de Estados Unidos y de Europa se rechazó a los incineradores porque no se sabía qué iba a ocurrir con los humos. Entonces pusieron dispositivos, normas sanitarias para vigilar que las chimeneas tengan los filtros apropiados para que eso no genere problemas de salud. Entonces, esas son tecnologías también muy costosas. En nuestro país empieza a haber, de alguna forma, interés en contar con incineradores. Pero, obviamente, hay mucho rechazo por parte de las organizaciones ambientalistas porque eso puede generar problemas también de salud pública. Entonces, la discusión en México es, pues, de hecho, la estamos incinerando de manera irregular porque los lugares que son tiraderos irregulares, ustedes se pueden imaginar, es un combustible que basta con que le echen un cerillo en épocas de sequía para que ahí se dé un incendio, ¿no? Entonces es constante la presencia de incendios en nuestro país. Entonces dicen, pues, de que se esté incendiando de manera espontánea, mejor que se incendie de una manera relativamente controlada. Ahora, el incinerador tiene de alguna manera la virtud de que si se maneja apropiadamente puede generar energía, ¿no? Y de hecho, las empresas que producen cemento en México y en todo el planeta compran la basura para sus hornos y poder quemarla en la basura y de esa manera generar la temperatura necesaria para producir cemento. Pero solo las llantas, ¿no? No, también están comprando el PET. Si ustedes van, por ejemplo, en México, la Ciudad de México tiene una gran planta de recuperación de residuos. Ustedes la ven, es una gran planta industrial. Hay una banda de producción que está atravesando la fábrica, digamos, de recuperación. Y entonces todo lo que es plástico, todo lo que envuelve las golosinas y chatarras que compramos, las comprimen en grandes pacas y todo se va a la cementera, ¿no? Sobre todo el plástico que envuelve galletitas, pastelitos, chatarras, ¿no? Papitas, cacahuates, todo eso que está en los envoltorios de chatarra, todo eso. Yo me acerqué a ver qué es lo que contiene la paca, ¿no? Y la paca es pura envoltura. Y producimos millones de toneladas de envoltura. Todo eso se va a la cementera, ¿no? El PET en particular sí se busca recuperar, como decía Gerardo, para introducirlo en otras formas de aprovechamiento del plástico, ¿no? Que pueden ser textiles, pueden ser sillas, pueden ser, digamos, todo lo que es el plástico comprimido puede ser aprovechado en este sentido. Ahora, pero quiero volver al tema del manejo de lo que es la incineración. Ya vamos a acabar. Es muy importante verlo porque Nikki Gregson descubre en su investigación que ya estas nuevas tecnologías de incineración han entrado a un circuito de financiarización. Por ejemplo, en México, hace poco tiempo, quizás ustedes lo vieron, la empresa Veolia trató de convencer a Claudia Sheinbaum, que era regente de la ciudad, de comprar una gran planta de procesamiento de residuos. Le pusieron por nombre el zarape, porque por fuera le pintaron las rayitas como si fuera un zarape. ¿Qué era lo que iba a hacer esa gran planta? Era incinerar. Pero para incinerar, el contrato decía que la Ciudad de México se tenía que comprometer a entregar debidamente separados los residuos. De un lado plástico, de otro lado reciclables y del otro lado materia orgánica. O sea, era una separación muy estricta de materia orgánica, de reciclables
y plástico. Eso costaba una fortuna, esa planta. Y el gran problema es que en la letra chica del contrato decía que si la ciudad no entregaba a la empresa limpia la basura, escuchen ustedes eso, debidamente separada, entonces iba a haber una sanción para la ciudad. Una sanción, es decir, quien entrega el producto va a ser sancionado por no entregarlo debidamente separado. Y el gran tema por el cual finalmente la ciudad rechazó la compra de esa instalación es porque va a producir gases de efecto invernadero en una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? Iba a contaminar más el aire. Bueno, eso es lo que ahora pretenden instalar de alguna forma en Tula, ¿no? Han oído hablar de que van a crear una gran planta de economía circular. ¿Tula Hidalgo? De Tula Hidalgo. Entonces, ahí en Tula Hidalgo particularmente están hablando de quemar llantas, pero no solamente van a quemar llantas, van a quemar otro tipo de plásticos que ya nadie desea, ¿no? Es decir, todo el tipo de materia no orgánica que ya nadie puede reciclar porque nadie lo desea. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Y esa es una conclusión muy importante de este trabajo. Tenemos un problema global, y ese problema global lo ha generado la propia economía capitalista. Ustedes ven que los organismos internacionales todo el tiempo están hablando de que es responsabilidad del consumidor el hacerse cargo de su basura y entregar separada la basura, que es realmente algo muy importante, separar. Pero está siendo responsable el consumidor de un problema que está generando la industria. Es la industria la que está generando el problema. Cuando nosotros recibimos esto, es porque la industria nos lo entrega así. Yo recuerdo cuando era niño, la leche la entregaban en botellas de vidrio. Los refrescos se vendían en botellas de vidrio. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque para la empresa es muy barato entregarte esto y decirle, tú eres el consumidor el que se tiene que hacer cargo del plástico. ¿Y quién se hace cargo del plástico? Además del consumidor, las autoridades municipales. Entonces, las empresas que venden bebidas le están pasando el problema al consumidor y al gobierno. Y mientras tanto ellos se desprenden del problema que era recolectar el vidrio, lavar el vidrio y reciclarlo. Eso es lo que tendrían que hacer. Eso es lo que tendrían que hacer. Pero es la industria la que de alguna manera quiere trasladarle las externalidades, como les llaman ahora, o sea, el problema de la contaminación, se lo pasan al consumidor y se lo pasan a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos obviamente no tienen dinero con el cual atender un problema que son las empresas las que lo están generando, ¿no? Entonces ustedes ven que la gran capacidad logística de la Coca-Cola le permite llegar a los rincones, a los pueblitos más alejados de la ciudad. Y ahí empieza ya a haber un problema de basura, porque la gente no sabe qué hacer con el plástico, con los envoltorios con los que llegan todas las mercancías de Golosina. Entonces, el problema en el fondo son las empresas, son ellas las que están generando el problema. Y cuando una autoridad municipal o una autoridad estatal le está prohibiendo a estas empresas seguir vendiendo sus bebidas en plástico, ellos acuden a la Suprema Corte de Justicia y se amparan para que eso no pueda ocurrir, ¿sí? Pero somos nosotros los ciudadanos los que tendremos que presionar a nivel global para que estas empresas dejen de contaminar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, les agradecemos su presencia. Muchas gracias, Hipólito, muchas gracias, doctor Gerardo. No, ya está esperando el público que sí.